¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a nuevamente el nuevo programa de Tele 13 Radio, en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. Hace unos días se realizó el Encuentro de Desarrollo Sostenible de Acción Empresas, llamado Año Cero, el futuro lo transformamos hoy. Un evento que busca hablar de la reactivación sostenible post-pandemia, propósito empresarial y la relación entre las empresas y la sociedad. Y en este evento se dio a conocer el primer barómetro sobre las empresas con propósito en Chile. ¿Y qué reflejan las cifras? Que las empresas deben cambiar la mirada y no solo buscar la ganancia económica, sino también tomar en cuenta el impacto global, social, de sus actividades en los territorios. Para hablar de esto, les presento a mi entrevistada. Nombre: Marcela Bravo. Profesión y experiencia: Ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Ha ocupado los cargos gerenciales en la Asociación Chilena de Seguridad, BCI, Aguas Andinas, Telefónica y BTR. Actualmente es gerenta general de la Fundación Empresarial Acción Empresas, directora de la Fundación América Solidaria, miembro del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, mentora de Comunidad Mujer e integrante del Consejo Consultivo Empresarial de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Marcela, bienvenida nuevamente, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Connie, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo también muy cordial a todos los que nos escuchan hoy día. ¿Qué pasa con las empresas hoy día y su relación con la sociedad? ¿Por qué ya no basta? Da la impresión, y por supuesto que parece ser un hecho, que no basta con que las empresas hoy día busquen solamente rentabilidad y ganancia económica. ¿Qué pasó? Mira, pasó que con el tiempo fuimos perdiendo la confianza, muchas instituciones la fueron perdiendo, pero entre ellas también la empresa. Y las personas y la sociedad en general fue pidiendo mucho más. Las empresas son el ente motor de la economía y por lo tanto la responsabilidad que tienen en la calidad de vida de las personas es muy importante. Por lo tanto, la legitimidad social de las organizaciones, como bien tú dices, ya no está basada en que generen esa riqueza, sino que de verdad se espera que las empresas contribuyan a la sociedad. Y esto es muy importante, primero porque es necesario para las empresas atraer a esos mejores talentos, y hoy día está demostrado incluso por estudios internacionales que los millennials y las nuevas generaciones quieren trabajar en empresas que tengan lo que se llama un propósito y que de verdad generen un impacto, ya sea social, ambiental, en las sociedades. Entonces, hoy día la forma de hacer negocio efectivamente cambió porque las exigencias que están de parte de los propios consumidores son distintas. Hoy día esperan mucho más y que de verdad esa empresa le genere un valor a la sociedad. ¿Y cómo ha sido la adaptación de las empresas a esta nueva demanda, exigencia? Porque a veces uno ve, por ejemplo, empresas como, digamos, con alguna, que dan a conocer y como a través como de su marketing, ¿cierto? Dan a conocer que están haciendo como una especie de buena obra, pero parece muchas veces medio impostado, como tengo que hacer esto, porque hoy día se me exige y es parte, ¿cierto?, de la responsabilidad social empresarial. Pero uno dice, ¿cuán convencidas están las empresas, los cuerpos gerenciales de que esto cambió y de que hay que hacerlo distinto? ¿Cómo es esa evaluación? ¿Cómo lo han recibido las empresas en nuestro país? Mira, creo que eso ha ido evolucionando, pero esta crisis viene a ponerle una mucho mayor necesidad de urgencia de cambio. Creo que las empresas, inicialmente a través de las multinacionales, que fueron las que nos fueron dando la pauta, que por allá iba el tema, fueron también haciendo que empresas nacionales, principalmente las grandes, y también hay toda una línea nueva de empresas B que vienen con esto en su propio ADN, en el fondo, origen. ADN, exactamente.
pero que las empresas grandes fueron de alguna manera dándose cuenta que finalmente hacer las cosas de esta manera no solo generaba más valor para sus accionistas, terminaba generando más valor para todos. Entonces, yo creo que esto es algo que se ha ido demostrando. De hecho, toda esta tendencia de las nuevas finanzas, que se llaman las finanzas sostenibles o inversionistas, grandes inversionistas como BlackRock, por ejemplo, han empezado a exigirle a las empresas esta necesidad de cambio, pero profundo, no marquetero, como dices tú. Uh-huh. Y efectivamente en Chile pasó que inicialmente algunas empresas creyeron que hacer una buena obra y lo confundieron con alguna manera filantropía, claro. Y bien publicitada era lo que era. Y eso no es, porque si tú por un lado estás haciendo a lo mejor una buena obra, pero no estás tratando bien a tus propios trabajadores o estás dañando el medio ambiente, finalmente lo que es relevante es cómo tú incorporas eso en tu quehacer, en tu core, cómo realmente te comportas en las decisiones diarias que tomas como un buen ciudadano corporativo y cómo generas ese valor, no con la plata que te sobra después que hiciste el trabajo, digamos, mira, esto gané y por lo tanto este pedacito lo voy a aportar a esto, sino cómo ganaste esa plata. Ahí está el foco. Entonces, yo creo que eso ha ido permeando y además unido a las exigencias que vienen desde los mismos clientes, pero también de la sociedad en general. El hecho de que haya mucho más información, acceso a información, hoy día se sabe cómo se comportan las empresas. Y por otro lado, los inversionistas. Entonces, y por último, mira, las empresas son personas. Y yo creo que todas las personas intrínsecamente queremos generar un bien. Eso es lo que nos motiva, eso es lo que nos entusiasma, eso es lo que hace que las personas puedan ser más felices también. Entonces, las empresas son personas finalmente. Marcela, tú trabajaste en muchas empresas, ¿cierto? Hoy día estás desde la mirada de Acción Empresa, ¿cierto? Que también es una organización empresarial que agrupa, ¿cierto?, a las empresas, pero trabajaste al interior de empresas grandes, yo las nombré, ¿cierto? Aguas Andinas, Telefónica, BTR, que son empresas grandes, como dices tú, algunas de ellas que tienen dueños extranjeros. Esas empresas, cuando tú pasaste por ahí, ¿existía ya este bichito? ¿Estaba, digamos, esta idea de que hacia allá tenía que ir, tener un propósito y tener un desarrollo sustentable? Sí, fíjate que yo te estoy hablando del 2005, ya estaba... incluso antes que eso, el 2000 yo estuve en Aguas Andinas y ya empezaba intuitivamente a verse que una empresa que genera un bien tan importante como el agua necesitaba una conexión muy importante con la sociedad y transmitir cuál era el porqué de su existencia. Y pasar de una compañía así como se llamaba EMOS, Empresa Metropolitana de Agua, a un Aguas Andinas. Eso después también me pasó en el BCI, donde genuinamente era una empresa con un dueño nacional que generaba bien, incluso lo tenía declarado en su misión, cuál era el valor que debería generar a todos los públicos de interés. Sin embargo, yo creo que lo importante en esos años que empezó a permear es que eso no era parte de un área, no era parte de un área de sostenibilidad que tenía que impulsar esto, sino que tenía que estar en el ADN de todas las personas. Y cada área, independiente, aunque finanzas, por ejemplo, o control de gestión, o áreas que podría pensarse que no tienen relación con esto, todas la tienen, porque todas tienen relación con alguien, por ejemplo, con la cadena de proveedores, que es parte fundamental de la sostenibilidad, o aquellas que se relacionen y están, por ejemplo, de una empresa que yo no trabajé en, bueno, sí, también en Aguas Andinas, la propia comunidad, por ejemplo. Esa relación con la comunidad finalmente no la tiene que tener un área, la tiene que tener el jefe de operaciones que está en la comunidad. Entonces, yo te diría que la evolución se fue dando en ese sentido, desde creer que había que tener un área como un buen hombre, digamos, una buena mujer que hacer, a entender qué es el quehacer de la empresa. Y esto fue subiendo a los directorios, por ejemplo. Es que en mi caso, en general, el trabajo que me tocó hacer en ese tiempo fue impulsar esta mirada, este nuevo enfoque, esta manera de hacer negocio. Pero yo creo que en estos años que han pasado ha ido permeando muchísimo más. Pero me imagino que debe haber sido difícil convencer en un principio a los directores, ¿cierto? Probablemente la mayoría hombres, que me imagino, no sé por qué, tengo tal vez un prejuicio, pero que tienen menos sensibilidad con estos temas. Pero debe haber sido difícil mover esa máquina, ¿o no?
Sí, porque lo que pasa es que inicialmente lo que ha movido a los negocios son los números Sí. y los KPI famosos. Entonces, cuando hay materias que se miden los impactos en el más largo plazo, y eso es otro factor súper relevante con el corto plazo. Ha sido tanta la mirada en las metas de corto plazo que hacía muy miope que hay cosas que tienen que tender al largo plazo. Claro. Y estos no se pueden medir. Yo no te puedo decir exactamente qué número te va a generar tener una confianza con tu comunidad más cercana. Te lo puedo decir más bien cuando viene una crisis. Entonces, yo creo que esa transición a empezar a mirar mapas de riesgo, a poder decir, mira, esto es un riesgo genuino, que te va a costar plata, entender que el cambio climático es un riesgo, que efectivamente si tú no te adaptas o no mitigas, te va a impactar tu negocio. Yo creo que ese fue el proceso de transición, de empezar con temas que entre comillas se podrían considerar blandos, que es lo que los Claro. directorios decían, no, pero ese es tu tema. También me pasaba mucho. Me decían, oye, ¿sabes que hay una persona que me vino a plantear este tema? Y ese es tu tema. Como que, no es mi tema, es el tema de la empresa. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, al principio costó ese proceso, en algunas empresas con mucho más convicción que en otras, pero creo que la transición que ha habido desde un tema aparentemente blando a un tema que de verdad te impacta en los negocios, también en la parte financiera, ha ido llamando la atención de los directorios, que coincido contigo que tienen que ser mucho más diversos también. Sí, sí. Así que sí, de todas maneras. Sí. Estamos conversando con Marcela Bravo, ingeniero comercial y también actualmente gerenta general de la Fundación Empresarial Acción Empresas. Marcela, y viene el COVID, digamos, porque esto era previo, ¿cierto?, a la pandemia, pero ahora viene el COVID con la afectación que ha tenido la crisis económica, ¿cierto?, en muchas empresas, y viene la reactivación. ¿Cómo esa reactivación la podemos hacer, o existe, digamos, esa mirada de que hay que hacer una reactivación que sea una reactivación sostenible, sustentable? Sí, mira, ahí es muy importante no olvidarse. Inicialmente, cuando vino el COVID, la primera reacción de las empresas, y nosotros hicimos un estudio para saber en qué estaban, fue cuidar a sus trabajadores, que está muy bien, y se volcaron a temas de salud, básicamente, y a implementar teletrabajo, aquellas que lo pudieron hacer. De hecho, el 100% de las que entrevistamos, algunos de sus trabajadores estaban en teletrabajo, y por lo tanto la preocupación estuvo ahí. Pero luego la reactivación de los negocios es fundamental, porque obviamente si no, no hay trabajo. Y esa reactivación ahí, temas como por ejemplo el cambio climático cobran una relevancia fundamental, y no hay que olvidarse, no es uno y después lo otro, es cómo voy a reactivar esto, pero por ejemplo transitando hacia energías limpias. Como país tenemos metas, y eso significa muchas nuevas empresas, porque yo tengo que porque tengo que implementar la capacidad energética para poder suplir todas esas energías que hoy día son contaminantes por limpias. Y eso significa capacitación a personas, significa nuevas empresas, significa hacer las cosas distintos. Bueno, el otro desafío grande es en temas de la formación de los trabajadores. Hoy día tenemos un problema grande porque tenemos muy pocas personas capacitadas en temas de tecnología y de todo lo que significa esta transformación. Y obviamente la búsqueda de eficiencias tiene que venir de la mano de dar capacidades y a las personas para que puedan tomar esas nuevas responsabilidades. Entonces, ahí hay otro factor de reactivación, que es cómo preparar a toda esa gente a asumir esos nuevos trabajos. Y por otro lado, digamos, está todo lo que significa la innovación, la creación del emprendimiento, empresas a lo mejor más pequeñas que van a requerir dar solución a todas las temáticas que nos deja el COVID, que son muchas. Entonces, todos estos emprendimientos nuevos que se hacen cargo de ahí lo conecto con los objetivos del desarrollo sostenible, de inequidades, de que la tecnología esté al servicio de las personas hoy día más vulnerables, todo lo que significa el pensar las ciudades, porque hoy día Chile, fíjate que es un país donde más del 80% de las personas viven en las ciudades. Entonces las ciudades se convierten en unos guetos donde lo hemos hecho muy mal en ese sentido, sí. Y por lo tanto todo el desafío es repensar eso, la movilidad, cómo nos vamos a mover. O sea, esa reactivación tiene que ser pensada para una vida mejor.
Entonces, Ya. en ese sentido, cuestionarnos esas preguntas. Esas son las preguntas. ¿Qué Esas son, necesitamos para vivir mejor? esas son las preguntas y uno puede decir entonces que una crisis, aunque suene un cliché, pero en este caso parece ser cierto, puede ser una oportunidad para cambiar la Pero forma en que hacemos las cosas. radicalmente. Incluso fíjate que hemos tomado conciencia de la necesidad que teníamos de conectarnos entre nosotros, mucho más, de conversar, de entender. Cuando vino la crisis social, muchos dijeron, uy, me quedé sorprendido, no supe qué pasó, porque estábamos muy desconectados. Entonces, yo creo que eso es una oportunidad adicional de conectarnos con otros y a partir de otros tomar decisiones conjuntas. Las empresas, por ejemplo, incluso con sus propios trabajadores, no sabían las realidades que estaban teniendo muchos de ellos, dónde vivían, cómo vivían, qué tan endeudados estaban, etcétera. Entonces, tomar conciencia de todo eso, yo creo que es una oportunidad fantástica para tomar mejores decisiones Ya, y realmente generar, o sea, buscar que esas soluciones de verdad le impacten positivamente a las personas. y en un contexto de crisis económica, ¿es posible, Marcela, eso? Estoy pensando que, claro, que para las empresas grandes, tal vez que tienen espaldas o que no han sido tan afectadas o que pueden resistirlo, pueden tener todavía espacio para hacer inversiones, porque también hacer las cosas de otra manera significa invertir, significa gastos que tal vez son inversiones a largo plazo, ¿cierto? Que no te van a dar digamos, una rentabilidad inmediata o que te van a entregar, como tú dices, rentabilidad de otra manera. Pero las empresas estando en crisis a Cogotá pueden empezar a formar, a capacitar a sus trabajadores en lo que se necesita hoy día, con las capacidades que se necesitan hoy día. Pueden invertir, por ejemplo, en energías limpias, en cambiar ese tipo de cosas. Pero lo que pasa es que sí, yo creo que mira, por un lado el Estado ha puesto a disposición mucha ayuda en varios ámbitos, créditos muy baratos, etcétera, pero también hay un encadenamiento. Si estas empresas grandes, por ejemplo, el beneficio del CENSE, encuentro que se ha hablado tampoco de eso, hoy día lo han abierto para todo ese CENSE que muchas empresas no usan. Tú puedes capacitar a personas que no trabajan en tu empresa, que eventualmente hacen un contrato de capacitación, las capacitas y eventualmente algunas de ellas pueden que las contrates y otras no, pero quedan capacitadas en eso. Tú también, si tienes que despedir personas, puedes capacitarlas y despedirlas, porque si no las puedes retener, pero se van de la empresa con una capacitación. Por otro lado, y ahí por eso también es muy importante todos los incentivos que se den desde el Estado para la creación de nuevas empresas, para el emprendimiento, que toda esta cosa burocrática sea mucho más sencilla. Y también el encadenamiento que las empresas grandes puedan hacer con emprendedores, para dar con sus propios, de partida con sus propios proveedores. Si ya tienen unas relaciones, si les pagan a tiempo, por ejemplo, ya lo están ayudando a flotar, pero muchísimo. Y la mayoría de las empresas grandes tienen miles de proveedores. Entonces, yo creo que esa conciencia, es cierto que hay empresas que están muy afectadas, pero en la medida que haya necesidades, va a haber demandas que la puedan ir supliendo. El punto es buscar aquellas empresas que puedan. Mira, el caso de Algramo, me encanta, porque uno podría decir cómo a alguien se le ocurrió que las personas no podían comprar 1 kilo, pero podían comprar X gramos. Claro. Esa es una solución que va a un sector de escasos recursos, pero que tiene la capacidad de comprar esa menor cantidad de comida. Entonces, ¿te fijas? Es como si realmente empezamos a crear empresas que vayan a aquellas necesidades, por ejemplo, todo lo que es la desalinización. Desalinización del agua de mar. Del agua para poblaciones. Oye, hay unos emprendimientos increíbles, sí, que no son grandes cosas, son pequeñas para una población que se está quedando sin agua en un sector específico. Ahora, sí, se requiere innovación, se requiere, por eso te digo que es tan importante el encadenamiento. Solo no podemos. Tenemos que juntarnos actores, emprendedores, más pequeños, medianos, grandes. ¿Te fijas? Dejar un poco de lado esa mirada siempre tan competitiva y empezar a ver qué es la colaboración lo que nos va a permitir salir de esto. Conversamos con Marcela Bravo, ella es gerenta general de la Fundación Empresarial Acción Empresas. Marcela, durante este seminario, este encuentro, ¿cierto?, donde precisamente se reunieron las empresas a hablar sobre esto,
se dio a conocer el primer barómetro sobre las empresas con propósito en Chile. ¿Cuál fue el resultado? ¿Estamos bien? ¿Estamos más o menos? ¿Nos queda mucho por avanzar? ¿Cuántas empresas tienen realmente un propósito en nuestro país? Mira, primero es importante decir que este estudio lo hicimos en una cantidad de empresas que están muy metidas en el mundo ya de la sostenibilidad. Uh-huh. Por lo tanto, se podría decir que son la élite de las empresas en Yeah. Chile respecto a esta temática, porque yo creo que cuando uno habla de empresas, la diversidad de empresas es enorme, Uh-huh. y en general estas son empresas grandes, avanzadas. Y así todo, claro, el 87% dice que tiene un propósito, pero de el 51% solamente lo tiene asociado a su estrategia de sostenibilidad. Entonces, si bien es cierto, está declarado ampliamente, y de esto el 94% de esas empresas tiene una virtud puesta en ese propósito de contribuir a la sociedad, etcétera, yo creo que el desafío está en cómo conectarlo a su estrategia. Y lo otro, implementar todas las acciones que requiere, porque solo el 13% ha implementado todas las acciones que se requieren para decir que ese propósito realmente es parte de la cultura. Entonces, por ahí está el desafío, un poquito, y eso tiene que ver con que los directorios lo consideren, lo estén permanentemente revisando, tomen todas las decisiones en función de eso, sea algo que las personas vivan, lo puedan vivir lo conozcan, se comunique, lo tengan también en sus estrategias hacia el largo plazo. Cuando yo estoy haciendo mi plan a largo plazo, lo más importante que tengo ahí definido es mi propósito, porque finalmente ese propósito es lo que tiene que conectar a todos, pero también tengo que declarar ahí a qué públicos de interés voy a beneficiar, cuál va a ser el impacto que yo voy a generar en términos sociales, ambientales, económicos, y una mirada un poquito más de largo plazo respecto a lo que estoy haciendo. Entonces, yo creo que estas empresas están bien respecto a la declaración, falta más conexión con la estrategia, y yo creo que lo importante luego es que permee, y ahí cuando uno le pregunte a cualquier persona que trabaja en la empresa, tiene que saber el por qué existe esa empresa. Claro. Y tiene que entender cómo él o ella contribuye a ese propósito. Ese yo creo que por ahí va el desafío. No puede ser solamente como un titular, tiene que bajar, exacto, digamos, tiene que vivirse, encarnarse de alguna manera en los trabajadores. Oye, eso, y alguna vez incluso puede ser doloroso tomar una decisión que vaya en contra a lo mejor de un tema económico, porque no está alineado a tu propósito. Entonces, eso también es importante considerarlo, que tiene que ser coherente, eso es. Y cuando la gente entiende cuál es su propósito, cuando ve esa coherencia en un directorio, en la alta administración, entre lo que dice y lo que está puesto, y las decisiones cotidianas, hasta las más mínimas que se toman permanentemente. Claro, y incluso en el trato con los mismos trabajadores, con las personas. Empezando por el trato, exactamente. Marcela, sí. Eso te quería preguntar, ¿dónde estamos más en deuda? ¿Cuál es, en qué área? Y pensando también en las posibilidades que se presentan con la reactivación, porque también, según entiendo también que se hizo otro estudio que hicieron ustedes en julio pasado, sobre el pulso de sostenibilidad, ¿cierto? El primer pulso de sostenibilidad, y ahí también se establecía que muchas empresas bajaron los recursos destinados a estas áreas, o que se han congelado. Es como, no sé, lo primero que corto cuando estoy con crisis es la publicidad, no sé, el marketing, entonces, o lo que decimos, las áreas más blandas, y esto también se cortó. Entonces, ¿en dónde estamos al debe? Mira, yo creo que efectivamente esa convicción del alineamiento de la sostenibilidad en el core del negocio se manifiesta como dices tú, que cuando hay algún problema uno dice, ya, entonces a esto le vamos a bajar el presupuesto. Pero ya fíjate que los resultados de ese estudio que hicimos con SLA Consulting mostraban que el 60% de las personas encuestadas, que estas son personas del área de sostenibilidad, consideraban insuficiente o regular la implementación de las estrategias, porque son los que son más ácidos, los que quieren que realmente el tema esté realmente permeado. Entonces,
Ahora, claro, un porcentaje, el 43% dijo, oye, estos recursos destinados se congelaron, pero un 70% estimaba que pasada esta crisis iba a salir fortalecido. Ahora, si tú me preguntas dónde tenemos más debilidad, en las áreas de proveedores. Ahí es donde más debilidades estamos. O sea, esa coherencia en el trato de buscar ganar, por decirlo, con tu red de proveedores, en este pago oportuno, en este conocimiento profundo, en que tu único decisión no sea el más barato, porque finalmente ese más barato él le paga súper precariamente a su propia gente. O sea, de verdad ser coherente en eso. A veces hay empresas que pagan muy buenos sueldos a sus propios trabajadores, pero resulta que estrujan al máximo a los proveedores. Entonces, ahí está esa desconexión. Esa es la que yo creo que, y hoy día es fundamental, porque sabemos que la mayoría de las pymes es la que dan trabajo, y ahí están las oportunidades de mejorar la calidad de vida de las personas en general. Y esto, Marcela, ¿cuán fundamental es para recuperar, hablábamos al comienzo, ¿cierto?, la confianza en un país donde, que está súper polarizado, que después del estallido social, ¿cierto?, se provoca una desconfianza en todas las instituciones, pero las empresas en general, cuando uno le pregunta a la gente, tiene esa sensación de solo buscan, abusan cuando son de servicios, abusan de nosotros, solo buscan ganar más plata, no les importa, ¿cierto?, ni pagar bien, ni cómo están sus trabajadores, ni menos les importa, digamos, lo que pasa alrededor de ellos. Esa es la imagen que hay hoy día en general de las empresas y que probablemente es muy generalista, ¿cierto?, es simplista, pero eso es lo que pasa. Sí, y sobre todo se ve más dañada cuando algunas de las empresas cometen abusos y perjudican a todas las empresas en general. Mira, lo que nosotros tuvimos un panel también... pero más que de las empresas, en el fondo es sobre los empresarios. Sí, porque fíjate que cuando uno le pregunta a las personas, ¿tú estás contenta con tu empresa y confías en tu empresa? Sí, pero confía en las otras, no. Entonces, efectivamente, bueno, pero contestando lo que tú me preguntabas, fíjate que tuvimos un panel social muy, muy interesante en nuestro encuentro, donde había un dirigente social, una alcaldesa y personas relacionadas con el mundo social, y decían, lo que nosotros hoy día buscamos es una conversación, pero una conversación donde nos sentamos de igual a igual a entablar a ponernos a entenderte, a realmente, no para preguntarme para después tú vuelvas a la empresa y ya me dijeron todo esto, check, cumplamos, sino que para que nos conozcamos de verdad y juntos podamos resolver aquellas cosas que nos atañen a los dos. Esas mismas conversaciones y diálogos se dieron al interior de las organizaciones. Hubo empresas donde el dueño se sentó con sus trabajadores y les dijo, pregúntenme lo que quieran. Oye, y surgieron preguntas fuertes en términos de, por esta... ¿Cómo qué? Como por ejemplo, usted ha ganado muchísima plata, entonces, ¿considera que con esa muchísima plata le ha pagado adecuadamente a sus trabajadores? Entonces, y con todos los trabajadores y miles de trabajadores. Oye, y la verdad es que le cambió la mirada al dueño y a los trabajadores respecto a ellos. O sea, se produjo esos diálogos, pero de verdad. No esta cosa como que hacemos que conversamos, pero de verdad no conversamos. Entonces, yo creo que incluso, fíjate que la Claudia Bobadilla, que hizo un trabajo muy lindo, estuvo conversando con pobladores, con dirigentes en distintas comunas. Hoy día creó una fundación que se llama Puente Social, porque de alguna manera crear ese match, ese link entre el directorio muchas veces, que está súper alejado, y lo que pasa en las comunidades y las personas. Entonces, más diálogo. Se nos acaba el tiempo, pero necesito preguntarte por lo que pasó con Friosur y esta entrega, ¿cierto? O incorporación de los trabajadores a la propiedad de la empresa. ¿Cuán importante es hacer gestos como esos? Un gesto, más allá de un gesto. Claro, es una acción concreta. Sí. Yo creo que es extraordinario, es un extraordinario ejemplo donde tú demuestras que los trabajadores son parte esencial de la empresa. El resultado que la empresa tiene es producto del trabajo, donde los dueños han puesto capital, pero donde los trabajadores han puesto su conocimiento, toda su experiencia, y muchas veces trabajadores súper comprometidos de años. Entonces, yo creo que esto demuestra que, y lo vamos a tener que ver en el tiempo, cómo además esa mirada de ese trabajador que está
mucho más cercano que el que está tomando a veces decisiones arriba de la cosa cotidiana, yo creo que hace que sea un muy buen ejemplo concreto para todas las otras empresas a que se atrevan a incorporar a los trabajadores en esas decisiones y los escuchen como un par, que eso también es fundamental. Vamos a nuestro recomendado. Llegó el momento de esta sección en la cual le pedimos a nuestros invitados, ¿cierto?, que nos dejen una recomendación que nos sirva para complementar los temas que hemos conversado durante esta media hora de conversación. ¿Hay algún paper, libro, página web, no sé, incluso una película que nos pueda recomendar? Uy, muchas. Fíjate que, bueno, de partida el sitio de Acción Empresa, que es www.accionempresa.cl, porque tenemos todos los speakers que tuvieron en nuestro encuentro. Pero también el sitio para los que lean inglés, pero los que no también lo pueden traducir, del World Business Council, porque es www.wbcsd.org, porque ahí ellos es el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible. También todo lo que puedan leer sobre propósito, el Simon Sinek, que es muy, muy motivador, porque realmente te habla de qué significa, por qué es importante. Bueno, también a los que le interesen más los temas de medio ambiente, hay ¡ay, ahora se me fue, qué fome! Bueno, pero lo dejamos prometido, te dejo comprometida que me lo mandes para poder... Te lo mando, porque diarios sustentables, etcétera. También ahí hay otra página donde pueden tener mucho conocimiento. Muchas gracias, Marcela Bravo, por esta conversación. Ha sido un gusto tenerte nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado a través de Instagram TV y a través de la 103.3 FM. Nos encontramos en un nuevo capítulo de Nuevamente. Muy buenas noches, Marcela. Buenas noches y muchas gracias.